Advertimos a los oyentes que esta historia contiene descripciones gráficas de violencia sexual. El nombre de la niña que protagoniza esta historia ha sido cambiado para proteger su identidad. Yo soy Betty Maribel Juárez Casaguamán. Yo estoy, señorita, y es por mi hijita que salió violada. Lisbeth tiene 14 años y le gustaría ser profesora algún día. Este sueño, como muchos otros, se ha visto interrumpido porque ahora, en lugar de estudiar, tiene que atender a su hija de 5 meses. Pues lo que me da pena, mi nieta, digo, ser una niña tierna, mocosa, que lo he hecho así a mi nieta. En el Perú se registran 3 denuncias de violación sexual cada hora. Los datos del Frente Policial Cajamarca indican además que durante el 2019 se denunciaron 466 violaciones sexuales en la región. Lisbeth es una de estas víctimas. Esta es Maribel, su mamá. Ha sido así, mire, día domingo, ella me dice, me voy a mi papá. Y entonces yo lo dejo, señorita, que se vaya a las 10 de la mañana a salir de la casa. Su papá de mi hijita me dijo que lo deje, a que lo vea, a que lo compre su ropa, a que le dé algo. A las 11 de la mañana, la señora Maribel bajó a buscar a su hija porque ya era tarde. La encontró con su madrastra y sus hermanas tomando gaseosa, así que la dejó. A las 2 de la tarde, Lisbeth aún no había regresado. Vine, pregunté, señorita, por ir por el mercado, por la plaza de armas, todo pregunté, nadie me dio razón. Y entonces de ahí, tanto preocuparme, señorita, fue a las 4 de la tarde, vine a los policías de la Encañada. Yo le dije, jefe, ¿qué puedo hacer? Mi hija no hay. Algo le ha pasado a mi hija, jefe. El día domingo lo busqué toda la noche, señorita. Toda la noche lo busqué a mi hija. Estoy bajando, señorita, el día lunes en la mañana, a las 5 de la mañana estaba bajando de mi casa para abajo. A irme ya para la fiscalía, hasta los guardias para irnos. Y justo lo encuentro, hay una sequía que sale para arriba de mi casa. Y mi hermano me dice, mi hermano el Emiliano, me dice, oye Mari, ¿qué? Le digo, no es, me dice que le la cuenta, le digo, cuéntame. Limpio la andosa, señorita, limpio. Es, señorita, una desgracia está mi hija, señorita. Una desgracia, yo le encontré a mi hija. Y le dije, hijita, ¿qué has tenido? ¿Dónde has estado? Mami, así dormí mi tío Darío. El presunto agresor de Lisbeth es el primo de su madre. El vínculo familiar normalmente le da al agresor autoridad sobre su víctima o la impulsa a confiar en él. Nos comunicamos con la abogada penalista Paula Contreras y el abogado independiente Jorge Romero, quienes detallaron lo siguiente. Si hay una relación familiar, la situación se complica, puesto de que estamos ante un delito gravísimo, porque es la violación de una menor de 14 años, porque nuestro ordenamiento jurídico protege a los menores de 14 años para que nadie vulnere su integridad sexual. Generalmente estos delitos son clandestinos y ocurren en la mayoría de veces dentro del seno familiar, ocasionando como sujetos activos o como agresores a la propia familia. De acuerdo al artículo 334 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público debe iniciar una investigación preliminar por 60 días. Estas declaraciones preliminares son muy importantes porque tienen que ser inmediatas y urgentes, porque como acabamos de indicar, estos delitos, al ser clandestinos, tienden a no contar con muchas evidencias. Por lo tanto, la intervención que se haga de la Fiscalía y de la Policía tiene que ser instantánea, tiene que ser muy oportuna. Si hay graves y fundados elementos o elementos suficientes, lo que debería haber hecho la Fiscalía es formalizar y pasar el caso al juez de investigación preparatoria para que se inicie la etapa intermedia, a fin de que se esclarezca más el hecho. Los plazos de una investigación preliminar se pueden ampliar solo si el caso es complejo o si falta tiempo para realizar diligencias importantes. El caso de Lisbeth no cumple con ninguna de estas dos características. Y de ahí, señorita, vine a la fiscalía. En la fiscalía lo asentí la denuncia. Y entonces ahí una señorita, no sé qué se llama esa señorita, me insultaba, me gritaba, señorita. Me decía que eso sí depende de mí, que por qué le he dejado, soy madre sin responsabilidad, me decía. Y me dijo que ya los papeles va a llegar a la Encañada. Ya va a salir con orden de captura, me decían. Y hasta ahorita, señorita, no hacen nada. Maribel habla de una orden de captura. Se refiere a la prisión preventiva que espera para el agresor de su hija, para que no vuelva a escapar como hizo cuando lo denunciaron. La prisión preventiva se pide luego de que se formaliza el hecho denunciado. Y la prisión preventiva lo que busca es asegurar el caso.
¿Cuándo se da una prisión preventiva? Cuando hay graves y fundados elementos que vinculan al denunciado en ese entonces con los hechos materia del delito. En este caso sí lo hay, porque hay un certificado médico legista que señala que efectivamente la agraviada ha sido víctima de violación sexual. Y está la sindicación de la menor y la sindicación de la madre. Lo otro que busca la prisión preventiva, o cómo se pide una prisión preventiva, es que la pena tenga mayor de 4 años. Obviamente este delito tiene muchísimo más de 4 años. Y lo otro es de que no haya un peligro de obstaculización y un peligro de fuga. A causa del coronavirus, los plazos de las investigaciones penales se han suspendido desde mediados de marzo hasta agosto. Los especialistas señalan que en casos graves como este, la suspensión no puede ser tanta. Buscamos a Julia Pajares, encargada de la Fiscalía Sede La Encañada, quien no quiso declarar ni dio su autorización de ser grabada pese a estar en las instalaciones del Ministerio Público. Pajares señaló que el caso está en trámite y el proceso es privado. El caso de Lisbeth fue denunciado en octubre del 2019 y casi un año después la institución no se manifiesta. Yo cuando lo traigo, señorita, a Cajamarca, a sacarlo a pasar al conductor legista, señorita, el doctor me dijo, ¿sabe qué, señora? Si es violada su hija, me dijo. A los 3 meses que mi hija está gestando, regresa. Y entonces mi hija se ha ido, señorita, a tajarlo a mi hija, al camino. Y entonces yo me fui agarrado piedra, señorita. Le dije, vuelta, la tajas a mi hija. Y entonces le dije que quieren conversar con ella. Yo le dije, mi hija, no hay por qué converse contigo, le dije. Y entonces mi hija le dijo, desgraciado, le dijo, haciéndome esa maldad, así hasta violándome, te has largado, y todavía le dijo, lo han pegado mi mamá, le dijo ella. Sí, dice que lo amenazas, que le ha dicho que si me dice a mí o le dice a su papá, ya esté en la cárcel, usted, donde esté, pero él va a mandar gente que nos mate. Y si donde lo encuentra a ella lo va a matar, que he dicho. Así sí le he dicho a ella y a la bebé. Y ojalá lo tengas, que le dice, ese muchacho lo voy a matar, que le dice, para mi chinito, para mi bebita. Lisbeth fue violada cuando tenía 13 y las amenazas de muerte luego del abuso la obligaron a no decirle nada a su madre. La señora Maribel relata que cuando se enteró sufrió violencia por parte de la policía y la fiscalía, donde asentó la denuncia. Que en la fiscalía fue que me trataba mal, la señorita me gritaba, me insultaba, la señorita. Yo solamente que hacía y lloraba y me decía, así conforme lloras, así debes cuidarlo a tu hija. Que ahorita sí queremos que hacemos justicia, si no, no, me dijeron. Sin contar los plazos suspendidos de la cuarentena, el caso de Lisbeth sigue en investigación preliminar desde hace 8 meses, pese a que por la gravedad del caso, la pena que podría tener su agresor no baja de los 35 años. En este tipo de delitos, la atención o la investigación tiene que ser lo más pronta posible, tiene que ser lo más diligente posible y respetando sobre todo los plazos que establece el Código Procesal Penal. Lamentablemente, dentro de nuestro sistema y por la práctica, no se hace una atención oportuna, no se solicita muchas veces prisión preventiva, entonces eso implica que el investigado va a obstruir la justicia y eso genera en consecuencia que la víctima no siga recibiendo una atención oportuna, una respuesta del Estado oportuna. El Ministerio Público tiene una oficina de control en donde deberían haberlo investigado a esta fiscal o al fiscal que lleva el caso. También podría configurarse un delito de omisión a actos funcionales, porque es su deber de la fiscal velar por una investigación y más aún en un delito tan grave. Y no hacer nada, sí, pues es una falta gravísima administrativa y penalmente. El caso de Lisbeth tiene todos los elementos para que las autoridades actúen. Casi nos chanca a las 2 con mi hija, casi nos chanca con su moto. ¿Y nosotros qué hicimos, señorita? Nos hicimos así para allá y nos caímos allá arriba en esa zanja. Ahí nos caímos. Desgraciado, le dije, todavía has hecho, le dije esos casos con mi hija. Y todavía, mira, le dije que quieres chancarnos. Sí, me dijo, les voy a matar, no cuesta de matarles. Y se mandó la moto. El miedo y el desamparo por parte del Estado han hecho que ella y su madre huyan de su hogar. La justicia se va a encargar de todo, me decía, de todo se va a encargar la justicia. Tú no te preocupes, ya tú solamente has sentado la denuncia, nosotros veremos qué vamos a hacer, me decían. Pero ¿hasta cuándo, pues, señorita? ¿Hasta cuándo?
Lisbeth podría haber accedido a uno de los hogares de refugio temporal del Ministerio de la Mujer y ponerse a salvo de su agresor, recibir protección y ayuda psicológica. Estos hogares reciben a las víctimas de violencia familiar, sexual y de género y cumplen un papel fundamental de apoyo legal, psicológico y físico a las víctimas. En nuestro país solo existen 14 hogares administrados por el Grupo Aurora y ninguno de ellos está en Cajamarca. 379 casos de violencia sexual fueron atendidos por el SEM Cajamarca durante el 2019, sin contar casos de violencia física o psicológica. Lisbeth, desamparada, ha tenido que esconderse para que su agresor no la encuentre. Contribuir con la erradicación de la violencia de género en Cajamarca se ha convertido en una prioridad para la actual gestión edil. Por ello, la Municipalidad Provincial de Cajamarca pondrá en uso un terreno municipal para la construcción de una casa refugio temporal que acogerá a mujeres víctimas de violencia familiar y sexual. Este fue el comunicado que emitió la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el 2018, cuando se donó el terreno en el que se construiría la primera casa de refugio temporal en nuestra ciudad. Pese a las graves cifras como las 8.228 denuncias por violencia contra la mujer en el 2019, el proyecto sigue sobre la mesa. Kelly Guamán, subgerente de Asuntos Poblacionales del Gobierno Regional, explicó que la donación se ha formalizado recién este año. Esa donación, digamos, estaba en palabras, pero no en papeles. Aquí lo que hay es una corresponsabilidad y mientras no haya un tema de acuerdo interinstitucional, esto no va a poder ser posible. El 7 de noviembre del 2018 se aprobó la donación del terreno de la municipalidad al gobierno regional a través del acuerdo 269-2018 del Consejo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Esta es Cristina Chambicea, consejera regional. El Consejo Regional de la Municipalidad hace el proceso de donación, pero el gobierno regional, a través de su Consejo Regional, tiene que aceptar la donación, que es un procedimiento súper sencillo, que no debería demandar muchísimo tiempo. Es necesario ahora definir el tiempo que esperarán Lisbeth y otras víctimas de violencia antes de tener una casa de refugio en Cajamarca. Pedir fechas no se podría hacer porque no es la decisión de uno. Si tú me dices, Kelly Guamán, y estuviera a mi alcance, yo te digo, sabes que el próximo año lo hago, lo construyo y lo hago, porque dependería exactamente de mí. Pero no, lamentablemente esto, como te dije, tiene varias instancias y participamos articuladamente. La consejera regional dice que estimo que podría demandarse sus 3 meses o 2 meses quizás en el perfil, y el tema del expediente sí ya es dependiendo del monto, podríamos estar hablando de medio año. Lo que nosotros tenemos es que llegar al 2021 con todo el expediente técnico listo para que sea incluido en la programación multianual del 2022. Y el 2022 ya tendríamos que estar asegurando la construcción. Ojo, que si no lo hacemos este año, no aparece en el PIA del siguiente año. Y si no aparece en el PIA del siguiente año, no existe. O sea, estamos con los tiempos súper cortos para meter el presupuesto para el siguiente año para hacer el perfil. Si no tiene eso, no pasa nada. Es como si estuviéramos solamente hablando de buenas intenciones, nada más. El gobierno regional debería asumir el compromiso que tiene. En sus manos está proponer el convenio para la construcción de una casa de refugio que es exigida por la sociedad civil de Cajamarca. Sin embargo, en apariencia no se refleja una voluntad política. Nosotros justamente estamos viajando la semana que viene a Lima para ver cómo va este convenio. Se tiene que hacer esta solicitud con el MEF, tanto con el Ministerio de la Mujer como con el MEF, es que nosotros tenemos que ir a hacer esta incidencia de gestión. En la Consejería Regional señalan que solo falta concretar el convenio. Si es un acuerdo que ya se ha hecho con el alcalde provincial, solamente hay que hacer el tema formal de la formalización y pasar porque se cumplan las directivas que tiene la municipalidad y punto, nada más. Con todo eso listo, vamos al Ministerio de la Mujer. Porque si le vamos a estar preguntando qué se va a hacer al Ministerio de la Mujer, estamos fritos. Nosotros sí sabemos lo que pasa, qué es lo que necesitamos en Cajamarca, y por lo general casi en cuánto porcentaje se ha incrementado el tema de embarazo adolescente. Y por lo general embarazo adolescente son violaciones.
Durante este año, 1.023 niñas menores de 14 años fueron madres producto de una violación. Lisbeth forma parte de estas cifras. Y como a muchas víctimas, la pandemia le complicó las cosas, pues además de la indiferencia de la Fiscalía, el único refugio particular no podía recibir más víctimas para evitar el contagio por COVID-19. El tema de la pandemia ha sido vital para poder haber visibilizado más aún aquellos que eternamente son personas vulnerables, ¿no? La respuesta ha sido los kits de emergencia, las líneas que deberían haber estado abiertas, un set de psicólogos. No sé si habrá funcionado efectivamente, ya que se han incrementado los casos de violencia, sobre todo en adolescentes. La atención quizás no ha sido la más adecuada. Se ha atendido, pero no como se hubiese querido. Por su parte, el gobierno regional... Por ahora nosotros estamos haciendo capacitaciones virtuales, ¿bien? Para el tema de independencia económica o autonomía económica. Preguntamos cuál sería el panorama si no se firma el convenio antes del plazo. Eso no debería pasar, porque ahí hay un interés colectivo. Las voluntades que se tengan que dar, que ahorita están en manos del gobierno regional, van a sufrir la presión social por parte de la población en relación a los últimos casos. Los peores casos que hemos tenido a nivel nacional han sido en Cajamarca. No estamos pensando en negativo, estamos pensando en positivo, ¿no? A veces hemos acudido incluso a los mismos colectivos civiles para apoyo, ¿no? Y ellos han respondido de buena manera. Gracias a Dios aquí somos solidarios. La propuesta de un convenio es un acuerdo inicial para acelerar el proyecto de la Casa Refugio. Lamentablemente, las autoridades no se hacen cargo de ello y la solidaridad de las personas no sustituye a la gestión estructural que debe hacerse. Perdimos contacto con la mamá de Lisbeth durante una semana. Finalmente pudimos contactarnos con ella. Aló, señorita, muy buenos días. La señora cuenta que siguen estando dispuestas a ir a un albergue por las amenazas y porque la niña necesita apoyo psicológico para superar el trauma. Señorita, mi hija no era normal. A la bebé lo trata mal, a la bebé no lo ve bien. Le da cariño, después lo grita. Ella, señorita, me grita, a mí no me den cólera, yo sé de quién es, dice. A raíz de la cuarentena, Lisbeth y su madre no tuvieron acceso a casi ninguna institución ni tampoco justicia para su caso. El presunto agresor ha regresado y las nuevas amenazas las han hecho huir nuevamente. Mi hija, la menor, me dijo, mami, dice que a 10 horario, ven que está por ahí, mami, por la casa redondando está. Y entonces, señorita, yo me agarré a mi hijo ese mismo día que mi hija me ha dicho, me agarré, lo tengo juntos a mi vuelta. Muchas denuncias por violación sexual no se hacen por miedo al rechazo de la Fiscalía o la policía. Durante el confinamiento, 1.032 menores de 17 años denunciaron violación sexual al equipo itinerante de emergencia. Y de enero a octubre de este año, 16 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio. En Cajamarca, hasta mayo de este año, se recibieron 102 denuncias por violencia sexual. 49 son niñas entre 12 y 17 años. De los 1.023 partos de niñas menores de 14 años, 49 son de Cajamarca. Lisbeth es una de estas víctimas a las que el Estado les da la espalda, obligándola a llevar un embarazo de riesgo. La maternidad forzada, además de violenta, la ha obligado a dejar la escuela. Los hogares de refugio temporal que brindan especial ayuda en estos casos no son suficientes en nuestro país y son cada vez más necesarios para prevenir que la violencia de género incremente. Durante los primeros meses de la cuarentena, los hogares administrados por el programa Aurora recibieron a 65 víctimas. Lisbeth y otras víctimas de nuestra ciudad no tuvieron esa suerte. El 25 de noviembre, la Fiscalía notificó la formalización de la investigación preparatoria a la familia de Lisbeth y en cualquier momento puede pedirse la prisión preventiva para su agresor. La Defensoría del Pueblo también ha iniciado la investigación del caso para determinar por qué las diligencias no fueron realizadas oportunamente.